La quinta línea relevante al trabajo de Bolívar Echeverría es la cuestión de la americanización. Esta es una variante reciente, tardía de la obra de Bolívar Echeverría, que está reflejada en el libro colectivo La americanización de la modernidad, donde, al igual que en el moderno mestizaje barroco, convoca a un grupo de personas a hablar del tema, y después él mismo, en los escritos que se compilaron póstumamente en el libro Modernidad de Blanquitud, desarrolla varias de estas líneas. Yo interpreto este momento del pensamiento de Bolívar Echeverría como una suerte de reactivación en su obra del paradigma nuestroamericanista que funda José Martí con su conocido ensayo. Lo que vemos en Bolívar Echeverría en este momento es una preocupación cultural muy importante que consiste en observar cuál es el efecto y la especificidad de la modernidad de los Estados Unidos respecto al entendimiento macro de la modernidad capitalista en general. Lo que se ve sobre todo en el ensayo sobre la americanización de la moneda, incluido en Modernidad y Blanquitud, es una idea de modernidad americana que se distancia incluso de las formas culturales del proceso de modernidad europea. Dice Bolívar Echeverría en la página 100 de este libro: la modernidad americana se desentiende de la tarea elemental, natural entre comillas, de todo proyecto civilizatorio concreto, la de crear simultánea y articuladamente en la vida humana una suficiencia para el subsistema de capacidades sociales de producción y una satisfactibilidad para el subsistema de necesidades sociales del consumo. Lo que esto se traduce es a la idea de que, si seguimos lo que he dicho anteriormente, el lugar donde se ubican las posibles resistencias y alternativas al capitalismo es en los espacios de preservación del valor de uso de las formas naturales del espacio social de la vida. Incluso la modernidad europea y el proceso colonial, expresado en la cultura barroca sobre todo, permitieron, a veces a costa o en general a costa de ellos, espacios emancipatorios que suscitaban la preservación cultural de las formas de vida del pasado. Si uno piensa, por ejemplo, en el proyecto de registro colonial de Fray Bernardino de Sahagún, una de las características interesantes de ese proyecto es que, aunque su objetivo era esencialmente colonizador, que era facilitar la evangelización de los indígenas, sin embargo, el minucioso registro de las culturas precolombinas fue esencial para la preservación de esas culturas en el discurso intelectual mexicano y latinoamericano en siglos subsecuentes. Lo que diagnostica Bolívar Echeverría en la modernidad americana es un gesto de borramiento de todas esas estructuras del valor de uso, lo que él llama una tergiversación fundamental del valor de uso, al que tendía técnica o naturalmente la industria moderna, y que sirve de base al diseño del valor de uso que el valor económico mercantil capitalista induce en la producción. Lo que él dice es que es un valor de uso monstruoso, útil sin duda no para alimentar la vida, sino para lograr el suicidio del ser humano y el arrasamiento de la naturaleza en que se desenvuelve su vida. La peculiaridad de esta nueva forma de modernidad americana, que es a la que trabaja Bolívar Echeverría en su obra tardía, es que, a diferencia incluso de las formas de moneda capitalista europea, no permite la articulación de entonces barroco por el grado de arrasamiento de la esfera del valor de uso y de la forma natural de la vida. Ese valor de uso como repositorio de formas de traducción cultural se convierte en algo que llama monstruoso, como vimos, y que arrasa precisamente con las formas de la vida cotidiana. Esa es la crítica que le permite a Bolívar Echeverría, y que creo que suscita investigación posterior por hacerse, entre las formas de cotidianeidad en sociedades comunitarias versus las formas de cotidianeidad en sociedades consumistas. Hay otro tema aquí que está articulado, que es el tema de la blanquitud, que rastrea en otro ensayo y que además rastrea en formas de arte y demás, y que además tiene una importancia capital porque traza una línea de americanización hacia el legado todavía irresuelto del fascismo y el nazismo. Entonces, es interesante que
si bien en la tradición moderna europea, a pesar de ser capitalista y colonial, Bolívar Echeverría ve espacios de articulación de la emancipación americana, de la misma manera en que lo hacía Alfonso Reyes, por ejemplo, que veía en la universalidad de la cultura occidental una forma en la cual se podría expresar la especificidad de la cultura norteamericana, digo, de la cultura latinoamericana, en la cultura norteamericana y en el capitalismo americano y en la moneda americanizada, lo que estamos viendo es un arrasamiento de esos espacios de expresión de la especificidad cultural latinoamericana y de las formas naturales de la esfera social natural de la vida. El sexto elemento, aunque es un tema que hemos venido mencionando, por supuesto, es que en Bolívar Echeverría existe una teoría fundamental de la modernidad a partir de las premisas que he discutido antes. Yo creo que el libro crucial en este sentido es Las ilusiones de la modernidad, un libro que creo que ha sido eclipsado por los libros posteriores de Bolívar Echeverría, eh, donde si vemos, discute, es un libro nacido del problema que significó al marxismo la cuestión de 1989 y que además trabaja cuestiones tanto típicas de principios de los 90 como la cuestión de la modernización, la teoría del dinero, en la emergencia del consumismo neoliberal y demás, así como una evaluación de figuras como Heidegger, Lukács y Brodel, y las contribuciones que esos pensamientos podrían tener para la época contemporánea. Ahí se encuentra, sin embargo, aparte uno de los textos seminales de Bolívar, que son sus tesis sobre modernidad, sus 15 tesis sobre modernidad y capitalismo. Como sabemos, Bolívar Echeverría, que es un atento lector de otros dos grandes autores de tesis, Marx y Benjamin, ese tipo de declaración de las tesis es una de las formas ontológicas y ciertamente es una de las lecturas que he asignado al seminario como central para lo que estamos hablando, pero ahí podemos ver entre las tesis una descripción de algunos de los temas que hemos hablado, el racionalismo, el progresismo y el individualismo como rasgos de la vida moderna, que después desarrollará en la cuestión de modernidad americanizada. Ahí trabaja la cuestión del cuádruple etos de la vida capitalista, el etos barroco, el etos clásico, el etos realista, el etos romántico, pero que además es importante que lo que vemos como categoría central del Bolívar Echeverría no solo es una teoría del capitalismo en sí, sino el tema fundamental, que es el que se articula en los etos, es una teoría de las estrategias de mediación entre sujeto y capital, entre sujeto y modernidad, entre sujeto y mundo. Es un marxismo heterodoxo en la medida en que no es un marxismo sobre la naturaleza del capital en sí, sino es un marxismo que se entiende fundamentalmente en las teorías de la mediación. Los etos, los cuatro distintos etos, ed o ece, que es el plural correcto que teoriza Bolívar Echeverría en su obra, tienen que ver con las formas en que distintas subjetividades históricas, sean individuales, pero que en general me parece que son colectivas, han negociado con la alienación inherente a la vida bajo el régimen del capital. Desafortunadamente, como la obra de Bolívar Echeverría quedó inconclusa, la teorización de los distintos F varía, ¿no? en su profundidad. El etos barroco estudió muy profundamente en su obra. El etos realista aparece de manera y el etos romántico aparecen desarrollados en los momentos que habla tanto de Marx como en el discurso crítico de Marx, como en las cuestiones de la americanización, en su lectura del trabajo de Benjamin. Y el etos clásico en general está bastante poco desarrollado. Sin embargo, yo creo que existe una base metodológica al estudio de la modernidad y la mediación que existe en esos cuatro ejes, y yo creo que para las personas que sigan el trabajo de Bolívar Echeverría, existe un gran espacio de amplitud para explorar las coordenadas específicas de estos distintos Z e incluso la posibilidad, yo diría, de teorizar algunas otras formas de mediación que no están activadas en la obra de Bolívar Echeverría, pero que quizá aparecerían si uno empieza a pensar la relación del capital a otros contextos coloniales del sur global, que es un problema que al propio Bolívar Echeverría no le interesó poco. También es cierto que ya existen
también, sobre todo en el libro reciente de Carlos Oliva Mendoza, que es bastante bueno, sobre semiótica y capitalismo, existe ya también otro tipo de metodologías basadas en las teorías estructuralistas que le permiten a Carlos Oliva desarrollar las cuestiones del valor de uso y otras prácticas desarrolladas por el trabajo de Bolívar Echeverría. El punto final, que creo que me parece muy importante para entender a Bolívar Echeverría en su contexto contemporáneo, proviene de decir que Echeverría no es necesariamente el único pensador que trabaja en estas coordenadas. Más bien, yo creo que es parte de una ola global de renovación del marxismo eh, hacia una teoría mucho más sofisticada de la cultura, también hacia en consecuencia una teoría más sofisticada de la formación ideológica que se ha venido desarrollando de Althusser en adelante, y también una teoría más compleja sobre la situación de los seres humanos y las comunidades concretas en el ámbito del capital, que busca en cierto sentido complementar los recuentos más directamente estructuralistas de la teoría de Marx. Los dos ejemplos que me vienen fundamentalmente a la mente, aunque son distintos a Bolívar Echeverría, pero que permiten ver los cuadrantes similares, uno es Jacques Rancière, con su teoría de la distribución de lo sensible. Como sabemos, Rancière no es un pensador, aunque es un pensador que proviene del marxismo, no es un pensador cuya obra sea particularmente fiel al marxismo. Sabemos que su fama filosófica se origina a partir de su rompimiento con su maestro Althusser, pero la teoría de la distribución de lo sensible de Jacques Rancière y el trabajo que ha hecho respecto al rol que la producción de imaginarios tiene en la construcción de horizontalidades, democracias y demás, es muy afín a lo que trabaja Bolívar Echeverría. Esto está desarrollado en el ensayo que les paso que escribí yo sobre Bolívar Echeverría Rancière. Otro pensador importante es Slavoj Žižek, que desde la teoría lacaniana y su articulación al marxismo y la teoría de Hegel ha desarrollado teorías de la ideología como mediación, entendiendo la ideología no como desviación en el sentido marxista del término, sino como la forma de experimentar discursivamente el mundo y subjetivamente el mundo, que creo que tiene varias afinidades por explorarse con la cuestión del ethos. A lo que voy con estas comparaciones simplemente, y ya como forma de conclusión, es que aunque desafortunadamente la obra de Bolívar no está articulada claramente con estos debates debido a que al escribir en español lo pone en una desventaja en términos de acceso a ser traducido, leído y demás, yo creo que la obra de Bolívar Echeverría y su trabajo con el valor de uso es una aportación altamente original a muchos de los debates que la teoría contemporánea está teniendo, y esa es una de las líneas que están por seguirse. Con esto dejo la clase concluida, dejo asignadas algunas lecturas y además comparto con ustedes a lo largo de junto con este video, los 3 ensayos que he escrito sobre Bolívar Echeverría. Si alguien gusta contactarme, por favor, los profesores les pueden proporcionar mi correo electrónico. Muchas gracias.